Y ahora presentamos su programa Frutos del Poder del Evangelio en El Salvador, conducido por el pastor Oscar Durán, decano de la Universidad Cristiana de El Salvador, y Miguel Dueñas, director general de DCN Radio. un programa con el propósito de mostrar al mundo los frutos del poder del Evangelio por medio de su palabra, con temas y testimonios que bendecirán tu vida. Frutos del poder del Evangelio en El Salvador. Y esta noche ya estamos conectados con El Salvador, estamos ya teniendo la señal en directo y claro, hoy me gozo y glorifico a Dios porque este día podemos tener la oportunidad de compartir en pantalla grande al licenciado Oscar Durán, decano de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios, y por supuesto tenemos nuevamente al pastor Mauricio Navas, pastor general de la Iglesia del Camino. Esta noche voy a dejar los micrófonos para que el licenciado Oscar Durán pueda darnos un saludo a todos ustedes. Licenciado, adelante, El Salvador. Ay, Dios bendiga, Miguel. ¿Me escucha bien? Excelente, pastor, excelente. Tenemos buena señal. Ok, bueno, qué contentos. Este es un viernes especial porque yo espero, Miguel, y yo voy a nada más saludarlos y que usted pueda platicar con el pastor Mauricio. Recuerde que estamos en deuda con los hermanos para que escuchen parte, porque no creo que se pueda todo, pero lo más importante quizás de todo el trabajo que el pastor Mauricio Navas ha hecho en El Salvador y que ha significado que los diputados hayan puesto y hayan tomado la decisión en declararlo a él notable pastor de El Salvador. Así que, Miguel, gracias, un saludo a todos. Este es un programa especial de frutos del poder del Evangelio en El Salvador. Que Dios lo bendiga, Miguel. Gracias, licenciado Oscar, por esas palabras que nos regala y bueno, nos sentimos contentos, pastor Mauricio Navas, una vez más por tenerlo hoy, por usted dedicar ese tiempo a frutos del poder del Evangelio en El Salvador, el cual, como comentábamos la semana pasada, el propósito de nosotros es demostrarle al pueblo salvadoreño en el extranjero, y no solamente en el extranjero, sino que allá mismo en El Salvador, que el pueblo evangélico está trabajando y está logrando muchos triunfos para la gloria del Señor. Esta noche quiero dejarle los micrófonos a usted, pastor Mauricio Nava. Muy buenas noches, gracias por compartir con mi persona y quiero darle unos minutitos pues para que salude a todo el pueblo en el mundo entero. Gracias, Miguel. Pues estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de San Salvador, en El Salvador, América Central, enviándoles un cordial saludo a todos nuestros hermanos que están allá por los Estados Unidos y sabemos que por otros países del mundo, para decirles que en El Salvador hay buenas noticias. Pues sabemos nosotros que hay noticias que no son tan agradables, pero así está sucediendo en todos los países de la tierra, ¿no? Cada país viviendo su propio problema, pero también tenemos muy buenas noticias aquí en El Salvador y es la obra que la Iglesia del Señor Jesucristo está haciendo para bien de las personas, primeramente para honrar el nombre de nuestro Dios, pero también para que el pueblo salvadoreño reciba muchísima bendición de parte de nuestro Dios. Amén, gracias pastor Mauricio por compartir esa palabra con todos nosotros y sabemos de que el pueblo salvadoreño alrededor del mundo y por supuesto los otros países de Centroamérica, Suramérica, algunas veces siempre hacen comentarios acerca de que El Salvador está pasando por una situación un poco conflictiva con respecto a la delincuencia y a otras cosas más que se están dando, pero no ha salido nadie a mencionar o a enseñar lo que en realidad está pasando en El Salvador, la otra cara. Creo que solo se ha estado dando
en la parte negativa, pero hoy, esta noche, nosotros vamos a compartir la parte positiva. Y claro, uno de los frutos del poder del Evangelio en El Salvador, vamos a decirlo de esta manera, es su persona. Para la gloria y honra del Señor, lo dejamos a usted para que comparta su vida, su testimonio y por supuesto el trabajo que se está realizando, el trabajo que tanto realiza de parte de su iglesia, como comparta con nosotros el trabajo que también lo está haciendo otras organizaciones o otras iglesias que trabajan juntamente con usted. Gracias, Miguel. Definitivamente este servidor de ustedes recibe a Cristo como Señor y personal Salvador allá por el año 1980, en medio de situaciones difíciles que estábamos pasando. Ahí volvimos nuestro corazón, nuestra mirada a un Dios que necesitábamos, y es así como recibí a Cristo como Señor y personal Salvador. Rápidamente, después de mi conversión, comencé a mezclarme en las actividades de la iglesia donde el Señor tuvo a bien llamarme para ser su hijo. Empecé a dar clases prebautismales, luego fui líder de grupos de crecimiento y luego la iglesia tuvo tanta confianza en su servidor que me nombró pastor para ir a abrir diferentes obras a lo largo y ancho de todo el territorio nacional para esa iglesia para la cual yo trabajaba en ese momento. También tuve la oportunidad de abrir uno de los colegios cristianos Juan Bueno. Precisamente fue el primer colegio Juan Bueno que se fundó fuera de lo que es el área metropolitana de San Salvador y fue en la ciudad de Sonsonate. Dejamos establecidas varias obras a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, y hace 22 años atrás el Señor me llamó para poder levantar una obra nueva con un llamado muy especial y con una visión muy especial, que es la Iglesia del Camino, en la cual su servidor está pastoreando hasta este momento. El eslogan que caracteriza, y esto forma parte de la visión que Dios entregó a mi vida hace unos 24 años atrás, es que esta Iglesia del Camino iba a ser una iglesia con visión de nación. Es decir, íbamos a volver nuestra mirada a los problemas que agobian al país, a la ciudadanía completa, y de esta manera íbamos a incursionar, en la medida que Dios nos fuera abriendo puertas y posibilidades, íbamos a incursionar para encontrar solución a los problemas con los cuales Dios quisiera que pudiéramos luchar. Uno de los problemas más graves que ha tenido El Salvador, y todavía estamos luchando para solucionarlo, es el problema de la violencia. La Iglesia Cristiana Evangélica, antes de meterme en el tema de la violencia, quisiera recordarle a todos los amables radioescuchas en Estados Unidos y en el mundo entero, que la Iglesia Cristiana Evangélica, a partir de 1980, tuvo un crecimiento impresionante numéricamente hablando, porque de ser un 8% en relación a la población total de El Salvador, hemos llegado ahora en el año 2013, hay quienes están hablando que somos ya el 40%, y hay quienes todavía dan un dato un poco más positivo, dicen que somos el 44% de la población salvadoreña somos cristianos evangélicos, lo cual nos habla de que si la población general de El Salvador es de 6 millones de personas, más de 2,5 millones de personas somos cristianas evangélicas. Quizás uno de los aguijones, y lo digo de esa manera, que nos llevó a muchos a aceptar a Cristo, fueron los 12 años de guerra que tuvimos en el país. La guerra se inicia de una manera dramática y dolorosa en 1980 y termina en 1992 con la firma de los acuerdos de paz allá en Chapultepec, en el Distrito Federal. En esos 12 años hubo un crecimiento impresionante de la Iglesia del Señor Jesucristo aquí en este país, y notamos características muy importantes de ese mover de Dios en ese lapso de los 12 años, cual fue el hecho de que el Señor comenzó a llamar a las filas de la Iglesia Evangélica a personas que provenían de las diferentes etapas sociales de nuestra sociedad. Es decir, empezaron a llegar muchos profesionales, personas con algunas capacidades económicas. El Señor hizo un llamado verdaderamente impresionante a conformar su iglesia aquí en el país. No perdamos de vista que detrás de todo esto estaba el problema de la guerra, de los 12 años de guerra que vivimos en el país.
Ya para 1992, que termina la guerra, la población cristiana evangélica había tenido ya un crecimiento muy importante, el cual hasta la fecha no se ha detenido, sino que seguimos en un constante, permanente y sostenible crecimiento, numéricamente hablando, de la iglesia cristiana en El Salvador. Es en esa esfera donde nos hemos movido, es en ese contexto social de la ciudadanía salvadoreña donde hemos estado desarrollando mucho el trabajo que ahora hemos alcanzado. Entonces, en primer lugar, estaba narrando ya el aspecto de la violencia. El aspecto de la violencia ha sido tan dramático aquí en El Salvador que nos llevó, según los rankings internacionales, no es cosa de nosotros, sino que es el ranking que lleva las oficinas encargadas a nivel internacional, nos llegaron a ubicar como el segundo país más violento sobre la faz de la tierra. Habían otras naciones un poco más violentas que nosotros, y así fue como alcanzamos el segundo lugar, sin estar en una guerra declarada, sin estar en un conflicto bélico. Estábamos teniendo una tasa de 70 muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual nos ubica en el segundo puesto. Es decir, estamos en el segundo lugar de los países más violentos sobre la faz de la tierra. Es ahí donde el Señor comienza a aguijonear el corazón de este servidor de ustedes en relación a que la iglesia, que fue llamada por el Señor Jesucristo, claramente el Evangelio así lo manifiesta, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y las puertas del Hades son las puertas de la muerte, son las puertas de la actividad oscura del mundo satánico, que tiene como objetivo central, tal como Cristo lo dijo, robar, matar y destruir. Y Satanás ha estado haciendo en este país con saña una obra muy destructiva. Y digo con saña, y a veces yo trato de entender el por qué Satanás hace tanta obra dañina en este país. Tuvimos 12 años de guerra, tuvimos problemas de 2 terremotos en 30 días en el año 2001, hemos tenido problemas de inundaciones que han dejado cuantiosas pérdidas, como por ejemplo las tormentas que hubo ahí por el año 2004, que dejaron pérdidas por 1.300 millones de dólares en este país. Y esa cantidad para una nación con una economía no muy fuerte como la nuestra, de un país no desarrollado, ese es un golpe muy fuerte para la economía, lo cual trae toda una gama muy amplia de problemas. Entonces, vemos terremotos, vemos inundaciones, y después entra, como un efecto directo de la posguerra, entra el problema de la violencia. Es decir, un crecimiento numérico de jóvenes, sobre todo, incursionando en el campo de los delitos. Hace 4 años, su servidor dijo, bueno, hay que hacer algo. Y resulta que vino un pastor que traía una idea muy hermosa. Tuve la oportunidad de conocerlo, y yo creo que ese pastor es el instrumento que Dios utilizó para poder nosotros también desarrollar un programa de trabajo muy bueno en cuanto a encontrar solución al problema de la violencia. Empezó a hablarme de la temática de tomando mi nación, es decir, tomar nuestra nación, pero en forma espiritual, es decir, los principios escriturales, las promesas de Dios, volverlas realidad en medio de una situación dramática que nos convertía en un país violento, en un país conocido en el mundo entero por la sangre derramada, por las cantidades de jóvenes impresionantes que estaban muriendo todos los días. Entonces, abracé esa idea, no sabía cómo hacerlo, no teníamos 5 centavos para comenzar a desarrollar ese proyecto, no había idea. Recordemos, por otro lado, que la desunidad que hay dentro de la iglesia se convierte en un factor altamente negativo para poder generar un proyecto de nación. Es decir, porque cada quien está jalando agua para su propio molino, y de esta manera buscar a los pastores para juntos hacer un programa de tomar espiritualmente la nación, no dejaba de volverse ese desafío cuesta arriba, y así lo estaba viendo. Es decir, no teníamos dinero, no teníamos un esquema de cómo poder hacerle este proyecto, y contábamos con aspectos negativos como el problema de la desunidad que hay
en el pueblo del Señor, que creo que no es exclusivo de El Salvador. Creo que el problema de la desunidad es bastante ya generalizado en todo el mundo cristiano, alrededor de todo el mundo. Sin embargo, comenzamos a trabajar, es decir, comenzamos a platicar, su servidor comenzó a platicar con pastores. Una de las cosas que tuve el cuidado de no hacer es llamar a los pastores para que vinieran a buscarme a mí. No, lo que hice fue ir yo a buscarlos a ellos, y me movilicé por todo el territorio nacional, y Dios estaba proveyendo algunas finanzas, pocas pero muy importantes y muy necesarias para poder desarrollar el proyecto de Tomando Mi Nación, para contrarrestar la fuerza espiritual que tiene el problema de la violencia, no solo en El Salvador, sino en cualquier parte del mundo. Y yo invitaba a los pastores de una ciudad, de una cabecera departamental, de algún lugar de las muchas regiones en el país. Yo los invitaba a desayunar, ¿verdad? Y con las financitas que teníamos, pocas, pero lo suficiente, cubríamos los gastos de poder desayunar con los pastores. Y ahí yo les comentaba respecto a la necesidad de montar en forma pública una actividad espiritual que tuviese como objetivo desplazar a las fuerzas de las tinieblas, desplazar a esas fuerzas que vienen para robar, matar y destruir, y establecer el reino de Cristo. Porque yo tenía una convicción profunda que la quiero repetir una vez más. El problema, no solamente en El Salvador, sino en cualquier nación sobre la tierra, donde hay tinieblas, y cuando decimos hay tinieblas, estamos hablando de mucha presencia de Satanás, de mucha presencia de actividad satánica, y como consecuencia directa, lo que Satanás sabe hacer, robar, matar y destruir. Yo creo que esa presencia de tiniebla se debe más que todo a la ausencia de luz. Es decir, donde usted enciende una luz, no hay tinieblas. Eso es una cosa muy sencilla, muy lógica y fácil de entender. Entonces, si las tinieblas estaban prevaleciendo en El Salvador, el problema era problema de luz. Y Jesucristo dijo que la luz éramos nosotros. Entonces la iglesia, muy entusiasmada, haciendo sus propias actividades, muchas veces ignorando los problemas que se estaban dando en el entorno nacional, no preocupándose, porque sí nos han acusado en los años anteriores de que la iglesia como que no le gustaba inmiscuirse en los problemas de la nación, sino absorbida totalmente por sus actividades internas de cada iglesia local. Sin embargo, este proyecto tenía como idea sacar la luz de la iglesia, la luz del poder de Dios a las calles. Es decir, mi parte de trabajo fue decirle a los pastores: miren, hagamos algo, pero hagámoslo a nivel de ciudad, hagámoslo para que la gente vea, tomemos posesión espiritual de nuestra nación. Aquí no podemos dejar de recordar aquel pasaje que Cristo, mejor dicho, que el Señor Jehová le dice a Josué: yo te voy a entregar todo lo que pisare la planta de tu pie. Y ahí estábamos, hermano Miguel, haciendo cosas que parecían locura, haciendo cosas que muchos se burlaron de esto, ¿no? Y nunca creyeron que esto podía dar buenos resultados. Sin embargo, hubo pastores que tomaron la idea. Yo sabía que el Espíritu Santo iba a apoyar muchísimo este trabajo, ya que toda la idea de este proyecto venía precisamente del Señor. Y comenzamos a hacer actividades. Recuerdo que una de las, más bien la primera ciudad donde yo me reuní con pastores fue en la ciudad de Santa Ana, en el occidente del país. Me reuní y logramos hacer una pequeña actividad en la ciudad de Santa Ana. Pero luego comencé a movilizarme por otras ciudades, pueblos, a donde se nos abrieron la puerta. Ahí estábamos reuniéndonos con los pastores. Puedo decirle, hermano Miguel, con verdadera gratitud para Dios, pero también con mucha satisfacción, que a pesar de que nuestro país es pequeño, apenas 21,000 kilómetros cuadrados, pero recorrimos miles de kilómetros, del norte a sur, de oriente a poniente, y volvíamos a hacerlo y lo volvíamos a repetir, y recorrimos miles de kilómetros buscando a los pastores para que nos levantáramos en pie de lucha y combatir frontalmente a las fuerzas de la tiniebla. Es decir, plantearles batalla al enemigo, decirle cara a cara a Satanás: aquí estamos nosotros. Nosotros somos el pueblo del Señor y Dios te ha entregado en nuestras manos. Y así fue, hermanos, como se realizaron actividades, porque
focalizamos la actividad en 3 días que se le llamó 3 días tomando mi nación. Se lograron agrupar aproximadamente 3,000 iglesias y aproximadamente 1 millón de cristianos evangélicos alrededor de este proyecto 3 días tomando mi nación. Un arduo trabajo, pero sobre todo era el Espíritu de Dios que estaba moviendo a la iglesia. Y por eso es que recibimos una respuesta bastante numerosa de parte del pastorado y también de parte de las iglesias. Amén. Pastor Mauricio, ya que usted nos comenta de que han sido años en el ministerio trabajando y bueno, batallando y más que todo peleando, ¿no? Con todas esas redes demoníacas allá en El Salvador, y sabemos que El Salvador hay zonas donde la brujería existe de una manera fuerte, y que cuando estas personas el enemigo no empieza a ver que gente como ustedes empieza a trabajar de una manera más fuerte, más diferente, ellos tratan de hacer un ataque más fuerte y de hacerle el trabajo, como decir, más pesado. Ahora, durante su ministerio como pastor y trabajando y yendo a estos lugares, ¿cuáles fueron o cuáles han sido sus mayores obstáculos para poder hacer la obra de Dios? El mayor obstáculo que nosotros pudimos percibir fue la desunidad del pueblo cristiano. Yo me encontré en algunas ocasiones con hermanos que me decían: mire, aquí todo el mundo desconfía de mí y yo desconfío de todo el mundo. Lastimosamente fue un pastor ya mayor de edad quien me dijo esa palabra. La desunidad se convirtió para mí en el mayor obstáculo, porque si bien logramos reunir aproximadamente 3,000 iglesias, lo cual, hermano, significa que eran 3,000 pastores, sin embargo, la población pastoral de todo El Salvador oscila más o menos de 9,000 pastores. Es decir, únicamente el 33% respondieron al llamado y el 66% argumentaron cualquier cosa. No, mire, yo no creo en estas cosas, a mí me parece que esto es una locura, no, además yo no me llevo con aquel fulano, con aquel sutano, además nosotros somos de esta línea de liturgia, no, a mí yo soy, ¿verdad? Yo soy bautista, ustedes son pentecostales. Total que cualquier pretexto se esgrimió para poder, hermanos, no conformar este esfuerzo. Pero acordémonos una cosa, hermano, que Dios puede hacer las cosas con muchos o Dios puede hacer las cosas con pocos. Eso lo vemos en la Biblia. En el caso, por ejemplo, de Gedeón, vemos que con 300 el Señor acabó con miles de los enemigos, ¿no? Estas 3,000 personas, hermano, estos 3,000 pastores y ese millón de cristianos evangélicos se convirtieron en una fuerza poderosa aquí en El Salvador. Y nuestras autoridades comenzaron a ver eso. Y yo me comuniqué con algunas autoridades. Me comunicaba, por ejemplo, con el director de la Policía Nacional. Me comunicaba con el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Me comunicaba con el ministro de la Defensa. Y ellos el señor presidente de la República, déjeme darle este detalle, el presidente Mauricio Funes, cuando él supo de este proyecto Tomando mi Nación, que luego se refuerza con un proyecto más que se llama No Matarás, fundamentado en el mandamiento de Dios dado en el monte Sinaí, hermano, el presidente Funes me mandó a invitar y me dijo: pastor, quiero desayunar con usted y quiero que me narre en qué consiste este proyecto espiritual. Entonces nos reunimos con el señor presidente y le planteé en qué consistía todo este movimiento y me dijo: pastor, yo le prometo que cualquier tipo de ayuda que el gobierno le pueda dar, no dude en llamarme, no dude en hacérmelo saber, que le vamos a apoyar en este gran esfuerzo. Por ejemplo, hermano, en 3 días Tomando mi Nación, que generalmente se celebra en el mes de marzo o en el mes de abril, hoy nos estamos preparando para el mes de abril, porque recordemos que vamos a tener elecciones presidenciales en febrero. Si se genera una segunda vuelta, van a haber elecciones otra vez en el mes de marzo. Entonces, para que nadie confunda de que este es asunto político ni cosa parecida, hemos dejado el movimiento 3 días Tomando mi Nación para el año 2014, para el mes de abril. Durante esos 3 días, hermano, me gustaría mucho explicarles cómo nosotros nos activábamos en esos 3 días. El primer día era ayuno y oración. Cada pastor, con la gente que pudiera de su congregación,
ayunando y orando en sus templos, sin salir a las calles. Era como una especie de preparación, era como una especie de humillarnos bajo la poderosa mano del Señor, de decirle: Señor, nos privamos de estos alimentos que tanto necesita nuestro cuerpo, pero necesitamos tu ayuda, necesitamos tu apoyo. Entonces, hermano, ya se había extendido hace 2 años atrás, ya se había extendido este movimiento a toda Centroamérica. Habían ya otros pastores entusiasmados en América Central, pero donde más se ha desarrollado este proyecto de 3 días tomando mi nación y no matarás luego es aquí en El Salvador. Es decir, los demás países toman ejemplo de lo que aquí ha sucedido para ellos también tratar de hacer crecer. Y hay otros países de América Central que sí participaron la primera vez y luego se murieron. Es decir, no hubo más actividad. Y dolorosamente las actividades, que le dijera, demoníacas, han seguido pues en incremento en esos países donde no se hizo absolutamente nada. El segundo día, hermano, de 3 días tomando mi nación, ya era salir a la calle. Ya habíamos humillado nuestra vida delante del Señor el primer día, ayuno y oración. Imagínense, hermano, 3,000 iglesias, en algunas habían varios miembros, en otras habían un poco más, en otras habían un poco menos, pero por todo el territorio nacional, el pueblo de Dios humillándose en la presencia de Dios, pidiendo el auxilio divino para solucionar un problema que nuestros gobernantes hasta hoy, creo, no han podido solucionar, buscando el rostro del Señor. Al día siguiente era el día de salir a la calle, que la luz llegara a donde estaban las tinieblas y confrontarlas cara a cara. Se organizaban marchas, habían 12 grupos de acción, hermano, habían marchas por todo el territorio nacional, unas más chiquitas que otras, más pequeñas que otras, pero habían marchas, es decir, la iglesia abandonando sus templos, lo cual había sido un refugio bastante seguro para la iglesia, pero ahora salíamos de los templos, la gente nos veía y la gente preguntaba: ¿y esto qué están haciendo? Y hacíamos oración en el aire, en las aguas y por tierra. Para eso es que yo necesitaba, por ejemplo, para el aire, yo necesitaba la ayuda del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional para que me prestaran sus helicópteros. Nosotros no tenemos helicópteros, entonces, pero ellos sí tienen. Y gentilmente ahí funcionaba el ofrecimiento que me había hecho el señor presidente, y luego también que el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el director de la Policía, fueron personas tan amables, fueron personas tan lindas, tocadas por Dios indiscutiblemente. Me prestaron 5 helicópteros para esa mañana del segundo día de 3 días tomando mi nación. El conseguir lanchitas para orar en las aguas, eso era un poco más fácil, porque tenemos hermanos en Cristo que son pescadores. Entonces, si tenían sus lanchas, las llenaban de hermanitos, ¿verdad? Y salían a orar por las aguas, cada quien en su localidad. Hubo quien navegó en los lagos, hubo quien navegó en algunas partes navegables de nuestros ríos, como por ejemplo el embalse del Cerrón Grande. Ahí hubo gente orando, y la mayoría oraron en las bahías, en los esteros y en la costa. Entonces, y por la tierra, marchas, es decir, la iglesia invadiendo los parques, los lugares públicos, algunos en canchas de fútbol, de básquetbol, es decir, la iglesia manifestándose. Y aquí hay un doble propósito. En primer lugar, estábamos reclamando nuestra tierra, estábamos pisando con nuestros pies nuestro territorio y reclamándolo para el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la iglesia evangélica estaba dándole un testimonio a la nación de que nosotros no éramos apáticos a los problemas que estaba viviendo nuestro país, especialmente el problema de la violencia. Y la gente comenzó a ver a la iglesia evangélica dinámica, interesada en los demás, no solamente interesada en sí misma, sino que interesada en los demás. Eso fue un testimonio glorioso. Los pastores comenzaron a reconciliarse los unos con los otros. Para mí ahora, ver pastores que antes estaban disgustados, que antes estaban emproblemados,
verlos ahora trabajando en unidad ya se vuelve una escena bastante frecuente. Tenemos muchos pastores que se han reconciliado. Otros se conformaron en asociaciones de pastores para seguir trabajando este proyecto. El 14 de abril del año 2012, hermano, estando en el segundo día de los 3 días tomando mi nación, en el kilómetro 0 de nuestro territorio nacional, que es la Plaza Barrios, en el centro de San Salvador, frente al Palacio Nacional, entra una noticia a los celulares y uno de mis colaboradores me dice: mire, pastor, la noticia que está entrando. El presidente Mauricio Funes había dado en la cumbre de presidentes que hubo en Cartagena, Colombia, había dado unas horas antes la noticia de que el día anterior en El Salvador había habido 0 homicidios. No había habido ni un tan solo homicidio en El Salvador. Eso fue histórico. Había muchos años que no se daba esa situación. De un día cuando no hubiesen homicidios. Eso fue una gran señal de Dios para nosotros. Eso nos motivó de una manera tan fuerte para seguir trabajando por esta causa de tomar nuestra nación. Al tercer día, hermano, primer día, ayuno. Segundo día, la iglesia volcándose. Pastores dentro de los helicópteros. Quiero decirle algo. La empresa privada nos facilitó 10 avionetas. Ellos, le estoy hablando de gente del mundo de los negocios, dueños de avionetas. Tener una avioneta no es tan fácil, ¿verdad? Estas personas facilitaron 10 avionetas y ellos mismos piloteaban sus avionetas, ponían el combustible, hacían el tiempo necesario y no eran cristianos. Era Dios el que los estaba tocando. Subían, según el tamaño de la avioneta, subían 3, 4, 5, 6 pastores y se iban. Hicimos una planificación de rutas y fueron por todo el territorio nacional. Y esto ha sido los 4 años, no solo el primer año. Esto ha sido durante los 4 años. Iban los pastores, iban por todo el territorio nacional orando y reclamando los aires. No perdamos de vista que eso es lo que dice Pablo en la epístola a los Efesios capítulo 6, que es en los aires donde habitan las huestes de la maldad. Y le quiero narrar una anécdota rápidamente, hermano Miguel, que cuando iba precisamente un buen amigo mío, el pastor Goyito, le llamo yo, él es un presbítero de las Asambleas de Dios, ellos iban para la zona de Occidente, y cuando pasan sobre Izalco es una ciudad con mucha práctica demoníaca, satánica a través de la brujería. Cuando iban sobrevolando sobre Izalco, el hermano le pide permiso al piloto de poder abrir un poquito la ventanilla, y como no iban volando a gran altura, sino que iban volando bastante bajo, el piloto le dice: sí, ábrala, y le da algunas recomendaciones, y rápidamente el hermano deja caer aceite sobre esa ciudad. Y se escucha un aullido terrible, espantoso, demoníaco, cuando el hermano derrama el aceite, a tal grado que el piloto, que no era cristiano, se pegó un susto bueno, ¿no? Se asustó y le, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y le dice el hermano pastor, el pastor Goyito, que es presbítero de las Asambleas de Dios, le dice: esto es contra lo que nosotros estamos luchando. Cuando a la vuelta de 1 hora el pastor regresa al aeropuerto de Ilopango, porque de ahí era de donde salían las avionetas, le dice a aquel hombre, mire, le dice: a ver, ¿cuándo hacemos esto otra vez? Y el hermano pastor invita a ese hombre a aceptar a Cristo como Señor y personal Salvador, y ahí mismo ese hombre le entregó su vida al Señor. Hay tanto que contar, hay tanto que hablar, hermano. Cada vez que lo hicimos, fueron días de victoria, a tal grado, hermanos, que en el año 2013, este año que estamos terminando, el dato del ranking internacional de violencia ya no nos ubica en el segundo lugar como país más violento. Hubo un momento en que alcanzamos el puesto número 44. Imagínense, hermano, pasar del segundo puesto al 44. Pasar de tener
70 muertos por cada 100,000 habitantes. Pasamos a una media de 30 muertos por 100,000, hermano, ese era Dios. Ahora, el enemigo sigue planteando batalla. Seguimos confrontados por el enemigo. En los últimos meses ha habido un incremento de homicidios, no a los niveles que estaban antes, pero sí ha habido un poco de aumento en relación a la baja que habíamos tenido en los meses pasados, ¿no? Habían 5 homicidios diarios. Ahora las autoridades están hablando de que se llegó como a 8 o 9 diarios, pero en este momento está otra vez bajando porque la iglesia está orando. La iglesia ha estado, por ejemplo, en el Día Nacional de Oración. Hemos estado buscando el rostro del Señor. Y aquí está pasando lo que el Señor describe en la historia de Moisés cuando Amalek le presenta batalla al pueblo de Dios allá en el desierto del Sinaí. Recordemos que cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel. Pero cuando Moisés, cansado, bajaba las manos, prevalecía Amalek. Eso no está pasando aquí. Cuando la iglesia se distrae y anda en noches de compras y anda por aquí, anda por allá, el enemigo agarra fuerza. Pero cuando volvemos a la lucha espiritual, el enemigo no tiene otra cosa más que retroceder. Eso lo estamos viendo, hermanos, con toda claridad en este lugar. El tercer día de los 3 tomando dominación era de festividad, por fe, y habían cultos de celebración de la victoria. Es decir, primer día ayunábamos. Segundo día, tomábamos la nación por aire, por tierra y por agua. El tercer día, por fe, proclamábamos la victoria de Cristo en todo el territorio nacional. Hermano, eso es el trabajo que la gente de nuestro país ha visto. Muchos diputados han estado con nosotros en estas jornadas de oración. Muchos alcaldes en los últimos 2 años han financiado la actividad. Fíjense bien, hermano, han financiado la actividad. Ellos facilitan los permisos, ellos facilitan las tarimas, ellos facilitan los sonidos. Los alcaldes dicen, vengan y hagan este proyecto porque aquí necesitamos que Dios obre, porque si no es Dios, aquí no hay quien nos pueda sacar de estos problemas. He ahí una iglesia que influye. He ahí una iglesia que está siendo parte de la solución de los problemas que aquejan a una nación. Sí es bueno estar adorando en la iglesia, sí es bueno estar orando en la iglesia, pero el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo, es decir, de allá afuera, somos la luz de allá afuera, y que somos la sal también de allá afuera, de la tierra, ¿no? Entonces la iglesia evangélica en El Salvador, no en su totalidad, pero en un porcentaje muy importante, está siendo luz del mundo y está siendo sal de la tierra. Y creo que a un plazo no muy largo vamos a ver muchos resultados más aquí en nuestro país, de tal manera que un gran avivamiento va a salir de este país. Amén. Gracias, Pastor Mauricio Navas, pastor general de la Iglesia del Camino en El Salvador. Bueno, le digo que yo no lo quería interrumpir porque tenía varias preguntas, pero usted me las iba contestando mientras iba hablando. Y es algo que me termina a mí de confirmar el trabajo que el pueblo evangélico salvadoreño está realizando. El oír en la forma en que ustedes trabajaron, en la forma en que atacaron, ¿no?, con todas estas actividades demoníacas, la bloquearon, y el cambio que el pueblo salvadoreño y El Salvador en sí ha tenido desde hace varios años atrás. Pastor, para nosotros una bendición poder compartir frutos del poder del Evangelio en El Salvador. Y bueno, vamos a ir ya al último bloque, pero sin antes nos vamos a ir a una alabanza para que todo el mundo se relaje y siente esa presencia y podamos seguir compartiendo otros minutos más con usted. Queremos que nos cuente qué es lo que la iglesia está haciendo hoy, cuáles son los planes de la iglesia evangélica en El Salvador, y quiero que nos comente un poco acerca de lo que pasó y lo que el gobierno hoy está mirando con ustedes, con el pueblo salvadoreño, porque sabemos de que ellos lo han honrado a usted para la gloria del Señor. Así que ya venimos un par de segundos para compartir más con el pastor Mauricio Navas, pastor general de la Iglesia del Camino en El Salvador, y por supuesto el hermano Oscar Durán, decano de la Universidad Cristiana de la Asamblea de Dios
aquí en Frutos del Poder del Evangelio en El Salvador. Grandes cosas pasarán en esta ciudad, grandes cosas harás. Grandes cosas pasarán en esta ciudad, grandes cosas harás. Dios de esta ciudad, eres rey de este pueblo, tuya es esta nación, Señor. Luz de la oscuridad, tú eres esperanza, eres paz alcanzado, Señor. Como tú no hay nadie. Así es, grandes cosas pasarán, grandes cosas están pasando y grandes cosas han pasado, Pastor Mauricio Navas, allá en El Salvador. Y la verdad, no tengo palabras para describir todo lo que usted ha contado, porque solamente cuando usted hablaba acerca de todo eso, ese trabajo que el pueblo salvadoreño estaba realizando, yo me imaginaba estar allí. Qué hermoso esa bendición de andar en esas lanchas, orando, de andar en esas avionetas, de andar en esos caminos, en esos pueblos, orando y combatiendo al enemigo. Es un trabajo que la verdad hay veces, en algunas bromas hablo con algunos hermanos cuando estamos comentando con ellos y los estamos capacitando, y les digo yo que qué hermoso sería mandar un buen grupo de acá para El Salvador, para que se entrenen allá, porque siento que esa es una buena armada, es una armada grande y de bendición, y en serio, en realidad, la gloria es para Dios, Pastor. Me siento muy contento y muy orgulloso de que un salvadoreño como usted, un salvadoreño como el licenciado, pastores, hombres de guerra, están trabajando y están haciendo que El Salvador tenga un cambio. Y no solo son ustedes son la cabeza de toda esa gente que está ahí clamando día a día. Me siento muy contento de que se esté compartiendo el día de la oración. Estuvimos teniendo las noticias de lo que pasó el sábado anterior acerca de lo que se estuvo realizando, y son bendiciones grandes.
Por eso sabemos que grandes cosas va a venir para El Salvador. Esto es el comienzo, esto es como la semillita. Así que esta noche, Pastor Mauricio, quiero que comparta con nosotros la visión que la Iglesia Evangélica Salvadoreña tiene. ¿Cuál es el trabajo de ustedes desde hoy en adelante? Todo lo que han venido realizando, ¿cuál ha sido el propósito? Yo creo, hermano, que una de las cosas que tenemos que buscarle solución es el problema de la desunidad. Tenemos, como buenos cristianos y buenas cristianas, que entender que reino dividido no prevalece. Son palabras del Señor Jesucristo, y que debemos de luchar para que podamos muy pronto, lo más pronto posible, podamos ser un cuerpo unidos firmemente por los lazos de la salvación, de la sangre de Cristo, de la persona misma del Espíritu Santo. Creo que es uno de los grandes trabajos y desafíos que tenemos para los próximos meses, buscar esa unidad. Y yo creo que Dios nos está ayudando. Hay diferentes movimientos dentro de la Iglesia Nacional que tienen como un enfoque central el buscar la unidad. Y hemos visto muchas manifestaciones de cómo los pastores están buscando el integrarse para juntos encontrarle solución a los problemas. Pero algo también que estamos viendo es cómo nuestros gobernantes, los funcionarios públicos, están fijando su mirada en la Iglesia Cristiana Evangélica. Ustedes saben que estamos en un periodo preelectoral, hay una campaña electoral en este momento. Incluso hemos visto en la publicidad de algunos partidos políticos, de los más importantes que están en esta contienda electoral, hemos visto, por ejemplo, que dicen, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y vamos a trabajar por la convivencia ciudadana armónica, y vamos a rescatar terreno, y vamos a tomar en cuenta las iglesias. Esa palabra iglesias forma parte incluso de la publicidad que está en este momento desarrollando los partidos políticos. Es decir, ya no somos personas que ellos ignoran, sino que son personas que ellos saben que tenemos que ser tomados en cuenta para encontrar la solución a los problemas que agobian al país, sobre todo el problema de la violencia, el asunto de la prevención, por ejemplo, hermano. La prevención tiene que jugar un papel importantísimo aquí en el país para evitar que estas generaciones que vienen emergiendo, niños, jóvenes, no vayan a creer que seguir el camino del mal, seguir el camino de la muerte es la opción mejor que ellos pueden tomar. Pero la iglesia tiene que trabajar para inculcar en el corazón y mente de estos niños, tiene que inculcar los principios cristianos. Así es que en el campo de la prevención tenemos, pero hermano, un trabajo inmenso que desarrollar. Y creo que los candidatos que obtengan el gane presidencial van a abrir puertas para que la iglesia pueda hacer ese trabajo de prevención en las escuelas, con los niños, con los adolescentes, y creo que nos van a ayudar también, hermano, con el aspecto de enseñar los buenos principios cristianos para los matrimonios, porque la familia es el núcleo sustancial de la sociedad, y si la familia no está bien, hermano, no puede estar bien nada, ni siquiera la iglesia puede estar bien si la familia no está bien. Y en El Salvador tenemos problemas muy serios en relación a la ruptura de los matrimonios, al deterioro de la familia. Por lo tanto, la iglesia va a tener otro campo de acción en cuanto a las familias para, hermano, restaurar el país, levantar el país y volver a lo que todos queremos. Un país lleno de bendición, un país donde todos tengamos oportunidades, donde podamos caminar por las calles sin temor a perder la vida, que nuestro corazón no lata de angustia al ver que nuestros niños, nuestros jóvenes salen de la casa porque van para el colegio, para que van a la universidad y que les va a pasar algo. No, sino que todos podamos vivir tranquilos y apacibles. Pero el papel de la iglesia es primordial en este momento. La iglesia no puede volver atrás. La iglesia tiene que ser incorporada, hermano, al quehacer nacional. Y yo creo que ese también es como un paradigma que hemos estado quebrando. Es decir, la iglesia se abstraía, ¿verdad? No, es que esto no hay que meterse, es que no por aquí no, ¿verdad? Y yo creo que todo eso está siendo quebrado porque la iglesia sí tiene que ser una parte de la solución de los problemas que agobian a una nación. Creo que ese es un gran trabajo y creo que hay un gran mover de Dios en ese sentido, de que la iglesia no se abstraiga de ser protagonista
en la solución de los problemas de una nación. Y creo que todo esto, mire hermano, hoy por la mañana, mira cómo funcionan las cosas. Hoy por la mañana la Secretaría de Estratégica de la Presidencia de la República me invitó para ser parte, hermano, de un grupo muy pequeño de personas a las cuales se les propuso, se les enseñó, se les mostró un anteproyecto de ley que tiene que ver con la buena administración pública. Y estas cosas no se daban antes. Nadie volvía a ver a la iglesia evangélica, porque decían, estos son muy apáticos. Hoy no, hoy nos toman en cuenta, hoy nos llaman para que opinemos, para que demos nuestro punto de vista, para que seamos parte de la solución. Entonces, no es tanto que los funcionarios o los gobernantes no nos quieran tomar en cuenta. No, es que éramos nosotros los que nos habíamos abstraído. Éramos nosotros los que nos salíamos del quehacer de toda una sociedad. Hoy, al ver ellos nuestra actividad, al ver ellos que estamos siendo parte de la solución de problemas, hoy dicen, vengan, ayúdenos. ¿Cuántas alcaldías no están llamando a los pastores del municipio para que se sienten en mesas de valores, por ejemplo, donde se estudia acerca de los valores perdidos, de cómo volver a fomentar la práctica de valores cristianos, valores éticos, valores morales, todo esto? Hoy los pastores pueden ser parte de las mesas de trabajo de las municipalidades, y ellos contentos, los municipios contentos de poder contar con todo este aporte y toda esta ayuda de la Iglesia Cristiana Evangélica. Vamos a entrar a las escuelas llevando nuevamente el principio del respeto, de los valores éticos, morales y espirituales. Creo que las puertas se nos van a abrir, y como ya lo dicen los futuros gobernantes, las iglesias van a ser tomadas muy en consideración, porque sin ellas pareciera ser que no van a encontrar solución a los problemas del país. Amén. Gloria a Dios, Pastor Mauricio. Nos sentimos orgullosos y contentos aquí en los Estados Unidos. Yo sé que todo el pueblo salvadoreño que nos está observando acá, ya que tenemos la directora técnica que está en las páginas de Facebook y están mandando información, que nos ven desde la ciudad de Baltimore, personas que son del Salvador, y están diciendo que se sienten muy contentas por estar oyendo lo que está pasando en El Salvador. También personas de Anápolis me están mencionando, y otras personas de acá cerca del área local. Para nosotros eso es un gozo, porque podemos compartir lo que son los frutos del poder del Evangelio en El Salvador. Que sentimos que cuando Dios puso en el corazón del licenciado, el decano, el nombre de frutos del poder del Evangelio en El Salvador, era por un propósito, el cual es lo que se está haciendo hoy, demostrando que el pueblo evangélico salvadoreño está trabajando fuerte y que lo va a seguir haciendo. Me encanta esa forma de pensar. Sabemos que nosotros como líderes, como los pastores, tenemos que impulsar al pueblo, tenemos que enseñarle a las demás personas. Y quiero que en 2 minutitos, Pastor Mauricio, haga un llamado en general a todos aquellos pastores que todavía no se han unido, y aún que los que están oyendo acá en los Estados Unidos, porque en lo personal tengo esa lucha, que hablábamos que en algunos temas anteriores con el pastor Oscar, y le decía yo, algunas personas nos han llamado ecumenistas, y no es un ecumenismo el que estamos haciendo. Estamos trabajando para el mismo Dios. El Dios que yo sirvo es el Dios que el pastor Mauricio sirve, es el mismo Dios que el hermano Oscar sirve. No queremos venir con religiosenismo, sino que queremos venir con eso que usted dijo, unir al pueblo cristiano en un solo propósito, trabajar, combatir esas huestes demoníacas que hay en El Salvador, y no solamente en El Salvador, sino que los otros países de Centroamérica, de Suramérica y aún de acá de los Estados Unidos se unan, y empecemos también nosotros a tener nuestros propios días de oración, que aquí en los Estados Unidos que no nos detenga el frío o las congeladas, o que no nos detengan los grandes calores, que salgamos a hacer el trabajo como lo hace el pueblo salvadoreño allá. Allá estuve yo compartiendo con personas hoy que fui para allá, y me encantaba la forma de pensar, de actuar de ellos. No necesitan andar buscando un transporte de lujo para poder predicar la palabra.
Y eso es lo que quiero que usted inyecte en aquellos pastores que todavía están pensando, que todavía creen que esta no es una visión correcta. Hermano, quiero hacerles ese llamado a todos los pastores para que se involucren en ser solución para las áreas donde cada quien estamos desempeñando nuestro ministerio. Yo recibí una palabra de Dios que lo quisiera compartir en este momento con los amables consiervos del Señor. Hermano, Dios me dijo esto, como me lo dijo con suma claridad: deja tu zona de comodidad y vas a ver mi gloria. Hermano, dejé mi zona de comodidad, dejé mi oficina con aire acondicionado, dejé mi oficina, hermano, con un buen sillón ejecutivo, y me lancé a las calles, obedeciendo lo que Dios me decía: deja tu zona de comodidad y verás mi gloria. Porque lo que he visto en estos días, cuando me entrega la Asamblea Legislativa, hermanos, ese reconocimiento, con toda la solemnidad que nos podamos imaginar, diputados hablando en favor del buen trabajo desarrollado por la Iglesia Evangélica, eso no puede ser otra cosa más que efecto de la gloria de Dios. Es decir, Dios me está cumpliendo, pues. Me dijo: deja la zona de comodidad y vas a ver mi gloria. Y le estoy viendo, hermano. Y así va a ser para todo hombre y toda mujer que dejen su zona de comodidad y se lancen en procura de grandes conquistas en el nombre de Jesús. Hermano Miguel, usted dijo que le gustaría venir o tal vez mandar algún grupo para el próximo 3 días tomando nominación. Amén, lo vamos a hacer en el mes de abril a través del hermano Durán. Yo le voy a comunicar con exactitud cuáles van a ser los 3 días. Quiero decirles que en este año 2013 ya tuvimos pastores que vinieron de los Estados Unidos, tuvimos pastores que vinieron de Puerto Rico, otros vinieron de otras zonas, de otros países, atraídos por este movimiento Tomando mi Nación y No Matarás. Los llevé a los centros penales, les predicaron a los pandilleros, hablaron con ellos, los vieron de cerca, los pudieron tocar y pudieron ver que Dios está haciendo una gran obra, aún en estas zonas donde está lo vil y menospreciado, hermano, porque ahí está la esencia de los que han hecho cositas malas, ¿verdad? Pero ahí Dios está también obrando. Le quiero decir que he visto, hermano, pastores tatuados, sus rostros tatuados. Son gente que llegaron a pagar una pena por cualquier delito que cometieron al centro penal. Pero ahí había 1, 2, 3 o más gente compartiendo el Evangelio y cayeron en las manos de Jesús. Y ahora son los pastores que están presidiendo las iglesias de otros pandilleros que se han salido de la pandilla dentro del centro penal y conforman ahora la iglesia dentro del centro penal. Dios está haciendo cosas sorprendentes y les vamos a invitar para que vengan en ese mes de abril y puedan, yo les puedo preparar una gira aquí por algunos centros penales para que vayamos a predicarle, para que vayamos con el mensaje de la buena nueva a todas estas personas, y creo que van a ser días extraordinarios. Así que quedo pendiente de enviarle esa información. Amén. Gracias, Pastor Mauricio. Algo que yo siempre he visto de la mano de Dios, y siempre un pastor una vez predicaba y decía: Dios honra a los que les honran. Sí. Y eso lo veo yo hoy en su persona. Dios le ha honrado a usted porque usted ha honrado al Señor. Ha trabajado y, como dijo, dejó esa silla de lujo, dejó esa oficina, dejó todo por trabajar en la obra, y hoy estamos viendo los frutos del poder del Evangelio en El Salvador por medio del trabajo que no solamente usted ha realizado, sino que muchas personas. La gloria y la honra sea para Dios, porque con esto nosotros demostramos a todas aquellas personas que tal vez decían: no, solo lo están hablando, solo lo dicen, pero no hay hechos. Pues hoy les estamos demostrando los hechos, y que cualquiera aquel que todavía tenga duda, pues allí está el pastor Mauricio Navas en El Salvador, el pastor general de la iglesia del Camino, que entiendo que esta iglesia está en la zona de San Salvador, ¿verdad? En Ciudad Merliot. En Ciudad Merliot. Así que ya saben, hermanos, amigos, pastores de acá del área, y yo los reto a ellos, porque soy una persona que me gusta retarlos a ellos y decirles: hermano, mire, tenemos que empezar a trabajar, tenemos que empezar a agarrar esa visión salvadoreña. No importa si eres de Honduras, de Guatemala, de Costa Rica, de donde seas, agarremos esa visión, que ese pueblito pequeño, que está ese puntito que se ve en el mundo, está luchando, está batallando y está logrando esos triunfos. Así que frutos del poder del Evangelio en El Salvador
hoy entrega hechos, no solo palabras. Así que gracias, Pastor Mauricio Navas, por habernos regalado este tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero que yo sé que usted, Dios le pone en su corazón compartir con esto alrededor del mundo. Y sabemos que usted tiene también los medios de comunicación y sabemos que muchas personas también alrededor del mundo lo ven. Pero queremos seguirlo compartiendo por todos los medios que hagan. Tenemos que ser personas unidas, tenemos que aprender algo que usted logró con esos 3,000 pastores, ¿no? Unirlos, que se unieran y que estuvieran en una misma visión. Así que esta noche quiero dejarle los micrófonos para que sea usted el que, bueno, se despida hoy, ¿no? De toda la audiencia que lo está viendo, y como estamos entendidos, aquí en la zona de Maryland donde nos encontramos, hay una gran audiencia en estos momentos, ya que estamos recibiendo muchos mensajes por Facebook, y por supuesto tenemos personas allá en El Salvador y en Sudamérica. Gracias a todos ellos por siempre estar compartiendo. Adelante, Pastor Mauricio. Pues muchas gracias, hermano, por esta tremenda oportunidad que usted nos brinda de poder hablar con tantas personas, seguramente de las diferentes naciones de América Latina, y decirles con todas las fuerzas de mi corazón de que es un tiempo muy especial para la iglesia. Yo siento que se están abriendo las puertas para que se vuelva realidad, hermano, aquello que Dios nos prometió, que la gloria de esta casa va a superar la gloria de aquella casa, no aquella casa antigua de Israel. Creo que vamos a ver, siempre y cuando hagamos lo que Dios quiere que hagamos, vamos a ver muchas cosas maravillosas de parte del Señor. Creo que estamos a las puertas de un glorioso avivamiento. Despojémonos de toda pereza espiritual, como acostumbro decir yo aquí en El Salvador. Dejemos las hamacas espirituales y vámonos a trabajar para el Señor, que habrá recompensa para los que hagan ese buen trabajo para Dios. Amén, gloria a Dios. Gracias, Pastor Mauricio, y como estamos pendientes de la información que nos estará mandando, porque si así Dios lo pone, estaremos compartiendo con usted el próximo año por allá. Y bueno, si nos podemos llevar un grupo de hermanos de acá, así es que pendiente mi gente, si quiere ir para El Salvador, allá por el mes de abril, nos podemos aquí unir, ir en un solo grupo y compartir de esa bendición. Licenciado Oscar Durán, decano de la Universidad de la Asamblea de Dios, hoy no le hemos dado el micrófono, pero la verdad es que ha sido algo bien impresionante y bien impactante, porque esta vez podemos empezar a decir, miren, aquí están los hechos, y esto no solo son los primeros hechos que les vamos a demostrar a las personas, lo primero real, porque siempre que conversaban conmigo me decían, ¿y dónde están los videos que trajiste de El Salvador y dónde están las fotos? Bueno, aquí están, pero también déjenme que les voy a poner personas reales en las cámaras para que les digan que en El Salvador sí se está trabajando. Licenciado. Bueno, esa era la idea, Miguel. Esa era la idea, que los compatriotas oyeran al Pastor Mauricio. Y recuerde usted que el 10 de mayo que comenzamos este programa, tiene que ser el Espíritu Santo, Miguel. Démosle todo el honor, toda la honra, toda la gloria al Santo Espíritu, porque el mismo nombre, acuérdese, frutos del poder, porque a Jesucristo le preguntaron, ¿cómo sabremos quiénes son tus discípulos? Él no dijo, por sus títulos los conocerán. Tampoco dijo, por el dinero que tienen, ¿verdad? Por la fama que tienen. El Señor, con esa sencillez y ese amor y esa dulzura que le caracterizaba, dijo, por sus frutos los conocerán. Y hoy hemos oído frutos, ¿verdad? Si algún pastor acaso se preguntó, bueno, ¿y a qué se debe que honra la asamblea al Pastor Mauricio? Ya oyó, ¿verdad? Hay que trabajar. De hecho, Miguel, quiero anunciar el programa el próximo viernes, ¿verdad? El que no trabaja, que no coma. Entonces vamos a hablar el próximo viernes, como frutos del poder del Evangelio en El Salvador, de la gente trabajadora. Recuerde usted que tenemos la entrevista de la señora que vende dulces, de la hermana Juanita. 54 años, 35 años vendiendo dulces con una canasta, pero no se queda, como dijo el Pastor Mauricio, en la hamaca. Así es que qué bueno porque los compatriotas, yo sé que a ellos les alegra el alma esto. Yo sé que esto les consuela el corazón. Y bueno, para la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, esto se vuelve un orgullo. Quiero que sepa que por varios años el Pastor Mauricio no había estado en Radio Verdad, y ya el próximo miércoles vamos a estar en la Radio Verdad.
Gloria a Dios. Es la iglesia oficial, la voz oficial de las asambleas de Dios en El Salvador. Así es que, qué bueno, me gusta que la gente entienda que es mejor estar unidos que desunidos. Y me uno a la petición del pastor Mauricio y me atrevo con profundo respeto a decirles, principalmente a la pastoral salvadoreña: hermanos, por favor, cerremos el puño. Dios quiere usarnos, Dios quiere bendecirnos, pero tenemos que estar unidos, ¿verdad? Miguel, el sol no se puede tapar con un dedo. Y lo que el pueblo evangélico está haciendo, ha hecho y va a seguir haciendo en El Salvador, no lo para nadie, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de todo, está con nosotros. Y Pablo lo declaró: el que está conmigo es más poderoso que el que está contra mí. Así es que los gobernantes, cuando toman en cuenta la iglesia evangélica, a lo mejor ellos no son creyentes, a lo mejor no alcanzan a dimensionar, pero están siendo sabios, porque no hay cosa más linda que tomar en cuenta a Dios. El pastor Mauricio, en una entrevista que tuve aquí, mencionó unas palabras de Benjamin Franklin, un expresidente norteamericano, y de George Washington, otro expresidente norteamericano, y yo sé que él ya se despidió, pero me encanta cómo lo pronuncia. Así es que, Miguel, un gusto saludarlo, y quisiera que le diera el tiempo para que él cierre con esas dos palabras, porque hay un parangón, Miguel. Los gringos, los Estados Unidos, llegaron a ser la primera nación en el mundo por tomar en cuenta el Evangelio. Quiera Dios que nuestros gobernantes salvadoreños imiten esa parte buena de los norteamericanos. Un gusto saludarlo, Miguel, nos vemos el otro viernes, y dejo al pastor Mauricio, ¿verdad?, pronunciando esas palabras célebres, y ya va a ver usted con qué ímpetu lo hace él. Amén. Adelante. Bueno, hermano, mire, las frases que me han servido mucho a mí también son estas. Abraham Lincoln, ¿verdad?, dijo: nunca es más grande un hombre que cuando está de rodillas delante de su Creador. George Washington dijo: no se puede gobernar correctamente un país sin Dios y sin la Biblia. Y eso se lo he dicho yo a todos los candidatos, hermano. Se lo he dicho porque ellos me invitan a que ore en sus reuniones, y ahí les digo estas frases. Pero también hay una más reciente, hermano, que es del doctor Martin Luther King Jr., quien dice, y le pido a todos sus amables radioescuchas que lo graben, porque eso sí creo que es una frase que nos llama mucho a la acción. Dice: no me sorprende la perversidad de los malvados, me sorprende el silencio de los buenos. Eso me ha motivado muchísimo. Amén, gracias. Así que no hay que quedarse callados, hay que hablar, hay que hablar el mensaje del Evangelio. Amén, gloria a Dios, hay que seguir para adelante. Bueno, gracias, pastor Mauricio Navas, y bueno, queremos también darle la gracia al evangelista David Zavala por regalarnos el tiempo hoy, esta noche, de haber tomado esos 30 minutos que él siempre tiene después del programa Frutos del Poder del Evangelio en El Salvador, pero ya venimos con él. Así que adelante, mi gente, gracias por haber compartido en Frutos del Poder del Evangelio en El Salvador. Gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, y esperamos que nos compartan esas peticiones, esos comentarios a través del Facebook, como lo han estado haciendo. Gracias a todos los suramericanos, los centroamericanos, y por supuesto a mi gente de Baltimore, de Annapolis, de Hyattsville, de Bellsville, y bueno, tantas ciudades que hay alrededor de Laurel, Maryland, que sería tomarme otros 2 minutos para seguir adelante. Pero sí, en breves minutos regresamos con el evangelista David Zavala, con esa palabra que nos trae y esa bendición. Adelante, mi gente.